Ricardo Alcázar abrió la puerta del lujoso salón con un ramo de delicadas rosas blancas en la mano, su sonrisa de anticipación dibujada en el rostro, deseoso de sorprender a su madre tras un largo viaje de negocios. El aroma de las flores aún no había llenado el aire cuando sus ojos se posaron en la escena que destrozó su alma al instante. La visión era tan brutal, tan inesperada, que el ramo cayó de sus dedos, esparciendo pétalos por el pulido suelo de mármol. Allí, en medio del ostentoso esplendor que siempre rodeaba a la familia Alcázar, su esposa Sofía propinaba una patada salvaje a su frágil madre, Elena, quien yacía indefensa en el suelo, con el cuerpo encogido por el dolor y el terror. El estruendo sordo de la patada resonó en el silencio, un eco macabro en un hogar donde el lujo siempre había disfrazado un dolor más profundo y silencioso. Elena, la matriarca venerable, de 78 años, temblaba en el frío suelo, sus ojos, antes llenos de la sabiduría de una vida plena, ahora desorbitados por el miedo y la humillación. Sofía, con una frialdad gélida que desmentía su deslumbrante belleza, permaneció de pie, su expresión impasible, como si la violencia que acababa de cometer fuera una acción trivial, un gesto insignificante en su cotidiano dominio sobre la anciana. La escena era una bofetada cruel a la opulencia que les rodeaba, un contraste obsceno que a Ricardo le revolvió el estómago. Un grito ahogado brotó de la garganta de Ricardo, desgarrando el aire pesado del salón. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Sofía? Su voz, habitualmente contenida y poderosa en los consejos de administración, ahora vibraba con una furia incontrolable, una rabia que llevaba años contenida y que, de golpe, encontraba una salida devastadora. Se lanzó hacia su madre, ignorando a su esposa por completo, arrodillándose junto a Elena, quien apenas podía respirar, su pequeño cuerpo convulsionando por el impacto. El terror en los ojos de Elena era tan palpable que Ricardo sintió una punzada de culpa aguda, un veneno que le corroía por haber estado ciego, tan dolorosamente ciego, a la verdad de lo que ocurría en su propio hogar. Sofía, lejos de mostrar arrepentimiento, alzó una ceja con una insolencia desafiante, su mirada fría como el hielo de un diamante. «Solo se ha caído, Ricardo. ¿Acaso no ves lo torpe que está últimamente? Deberías estar agradecido de que la cuido y no la dejo sola un segundo, aunque sus caídas constantes y su avanzada edad me agoten». Hasta la extenuación, sus palabras, dichas con una calma aterradora, intentaban tejer una red de mentiras que antes Ricardo habría creído sin dudarlo. Pero el puñetazo brutal que acababa de presenciar no dejaba lugar a dudas. Su mente, ahora, enlazaba una serie de accidentes anteriores de su madre que hasta entonces había atribuido a la fragilidad de la edad, pero que ahora se revelaban como algo mucho más siniestro. Ricardo levantó a su madre con sumo cuidado, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo sus manos. «No intentes engañarme, Sofía. Mis ojos no me mienten. Lo que acabo de ver es imperdonable». Las palabras se le ahogaron en la garganta, sintiendo un nudo de angustia que le apretaba el pecho. La imagen de Sofía levantando la pierna para agredir a Elena se repetía en su mente, clara y cruel. ¿Cómo había sido tan ingenuo? Su ambición, su incesante búsqueda de éxito en los negocios, lo había alejado de su propia casa, dejándola vulnerable a las garras de una mujer cuya belleza ahora le parecía una máscara diabólica. La realidad le golpeaba con la misma fuerza que Sofía había empleado contra su madre. Elena, con la voz apenas un susurro que se perdía en el vasto salón, logró decir: «Hijo, ella no». El miedo la paralizó, incapaz de articular una frase completa, sus ojos suplicantes fijos en Ricardo. Era la mirada de un alma quebrada, de alguien que había soportado el horror en silencio durante demasiado tiempo, sin esperanza de ser rescatada. Ricardo sintió un escalofrío al ver su terror, comprendiendo en ese instante la magnitud del calvario que su madre había vivido a sus espaldas, oculto bajo el velo de la opulencia y el estatus. La dignidad de su madre, ahora maltrecha en el suelo, clamaba por justicia de una manera más elocuente que cualquier palabra. «No te atrevas a hablar, anciana», siseó Sofía, dando un paso adelante, su voz adquiriendo un tono de amenaza que hizo temblar a Elena. La belleza de Sofía era letal, su figura esbelta y elegante, vestida con las últimas tendencias,
Se movía como una depredadora. Su control sobre la mansión era absoluto, y su dominio sobre los empleados y la misma Elena, un secreto a voces que Ricardo, por su ceguera autoimpuesta, había ignorado. El lujo de la mansión de los Alcázar, con sus obras de arte y sus lámparas de araña, ahora parecía una jaula dorada, un escenario cruel para el drama que se desplegaba ante sus ojos incrédulos. La herencia familiar era el motor de toda aquella frialdad. Ricardo interpuso su cuerpo entre Sofía y Elena, protegiendo a su madre con una determinación feroz. «Ni se te ocurra tocarla de nuevo, Sofía. Esta vez no me voy a quedar callado. Lo de la cadera rota, la caída por las escaleras, no fueron accidentes, ¿verdad? Tú se los provocaste, maldita sea». Su voz se elevó, resonando por los techos altos, una acusación directa que no podía ser silenciada. El aire se cargó de una electricidad tensa. El velo de normalidad que había cubierto años de abuso se desgarraba con cada palabra de Ricardo, exponiendo la oscuridad que habitaba en el corazón de su matrimonio y de su hogar. Sofía sonrió con malicia, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ricardo, estás delirando. ¿Crees que yo, tu esposa, la madre de tus futuros hijos, sería capaz de algo así? Elena está mayor, tiene lagunas, confunde la realidad con sus sueños. Es lamentable, sí, pero es parte de la edad». Su habilidad para manipular era asombrosa. Casi podía convencer a Ricardo de que estaba perdiendo la cordura. Pero la imagen de su madre en el suelo, su grito silencioso, era demasiado vívido para ser ignorado. Una verdad innegable que se alzaba por encima de todas las mentiras de Sofía. La venda de sus ojos, por fin, se había desprendido para siempre. Ricardo apretó los puños, la mandíbula tensa. «No me trago tus mentiras. Las caídas, las contusiones inexplicables. Todo cobra sentido ahora. Eras tú, siempre fuiste tú». El peso de su descubrimiento era abrumador. La culpa lo invadió. Un remordimiento agudo por no haber visto, por no haber protegido a la mujer que le había dado la vida, que le había entregado todo. Aquella revelación no solo exponía la crueldad de Sofía, sino también su propia ceguera, su negligencia como hijo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque esto es solo el comienzo de una verdad aún más dolorosa. Elena, desde los brazos de Ricardo, apoyó su cabeza débilmente en el hombro de su hijo. Un suspiro tembloroso, cargado de un dolor acumulado por años, escapó de sus labios. Sus ojos se cerraron por un instante, como buscando refugio en la oscuridad, en un intento desesperado por borrar el horror de su memoria. Ricardo sintió la fragilidad de su cuerpo, la delgadez de sus brazos, y supo que no había tiempo que perder. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la libertad para su madre y hacia la redención para él mismo. Sofía, al ver la conexión tácita entre madre e hijo, percibió que su control se tambaleaba. Su voz se endureció, adoptando un tono de amenaza velada. «Piénsalo bien, Ricardo. Si decides creer las fantasías de una anciana senil, ¿qué dirá la sociedad? ¿Y qué pasará con tu reputación, con los negocios de la familia Alcázar? Podrías acabar internando a tu propia madre en un asilo remoto, lejos de los ojos de todos, donde nadie creería una palabra de lo que dice. No querrás eso, ¿verdad?» Su mirada era un golpe bajo, directo a los miedos y preocupaciones que antes habían dominado a Ricardo. Pero el viejo Ricardo, el hombre cegado por la ambición, había desaparecido. En su lugar, emergía un hijo protector, impulsado por una furia justa y un dolor lacerante. «No me amenazas a mí ni a mi madre, Sofía. Tú misma te has desenmascarado». Las palabras eran firmes, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Sabía que esta confrontación era solo el principio. Sofía no se rendiría fácilmente. Su ambición, sus garras sobre la fortuna familiar eran demasiado fuertes. El desafío lanzado por Ricardo resonaría en los cimientos de la mansión y en el corazón de la alta sociedad madrileña. Sofía soltó una risa seca, desprovista de cualquier alegría. «Ingenuo. ¿Crees que esto acaba aquí? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, Ricardo. Mi posición en esta casa, en esta familia, es inamovible. Y si decides cuestionarla, te aseguro que serás tú quien pierda mucho más que una discusión familiar. Elena solo es un estorbo, una pieza menor en 1900. Este tablero
Su declaración fue una clara advertencia, una promesa de guerra que flotaba en el aire denso y perfumado del salón. Sus ojos centellearon con un desafío calculador, mostrando la magnitud de su poder, el lujo que los rodeaba, los cuadros de maestros antiguos, las antigüedades pulcras, las cortinas de seda brocada que filtraban la luz de la tarde madrileña, contrastaban de manera espeluznante con la crueldad que llenaba el ambiente. La mansión Alcázar, un templo de la riqueza y el linaje, se había convertido en un campo de batalla emocional, donde el verdadero valor no se medía en fortunas, sino en la dignidad de una anciana y la redención de un hijo. La fachada perfecta de la vida de Ricardo se había resquebrajado, dejando al descubierto la fealdad que se escondía bajo el oro. Elena, sintiendo el calor del abrazo de su hijo, encontró una fuerza residual. Levantó la vista hacia él. Sus ojos, aunque todavía cargados de terror, ahora contenían una pequeña chispa de esperanza, una luz tenue que prometía la posibilidad de un final distinto a su sufrimiento. Había esperado tanto tiempo por este momento, por este despertar de su hijo, que la emoción la embargaba. Ricardo la miró, prometiéndole con su mirada silenciosa que jamás volvería a abandonarla, que a partir de ese instante sería su escudo y su voz contra la oscuridad. «No me iré de tu lado, madre, nunca más», susurró Ricardo, apretando suavemente la mano de Elena. En ese instante, su promesa no era solo para ella, sino también para sí mismo. Era el juramento de un hombre que había recuperado su moral, que había despertado de un letargo egoísta para enfrentarse a la verdad más amarga. La misión de proteger a su madre y de desenmascarar a Sofía se convirtió en el único propósito de su vida, una tarea que lo llevaría a un camino incierto, pero necesario. Sofía los observó con una mueca de desprecio, antes de girar sobre sus talones y abandonar el salón, sus pasos resonando con una arrogancia calculada por el pasillo. Su retirada no era una derrota, sino la primera movida de una estrategia mucho mayor, un ajedrez perverso donde las piezas eran vidas humanas y el premio, la herencia familiar. Ricardo sabía que la batalla apenas comenzaba, que Sofía no se detendría ante nada para proteger sus intereses y su imagen, sin importar el daño colateral. La guerra silenciosa en la opulenta mansión Alcázar acababa de declarar su primer armisticio, pero lo que aún no sabía Ricardo es que este era solo el inicio de una guerra silenciosa, cuyas raíces eran más profundas y oscuras de lo que jamás hubiera imaginado. Las apariencias, los lazos de sangre y el poder del dinero pronto se entrelazarían en una trama de engaños, donde la verdad oculta sería un tesoro difícil de desenterrar y la justicia, una meta que exigiría un sacrificio inconmensurable. La verdadera naturaleza de Sofía y la magnitud de su red de influencias se revelaría con cada paso, sumergiéndolos a todos en un abismo de traición y desesperación antes de que la luz pudiera brillar de nuevo. Ricardo, con el corazón destrozado y la mente clara por fin, sostuvo a su madre con una ternura infinita, alejándola de la escena de la agresión. El eco de las amenazas de Sofía aún resonaba en el salón, pero ya no tenían el mismo poder. La prioridad de Ricardo era Elena, su seguridad, su bienestar. «Madre, ya no tienes que tener miedo», le susurró, sintiendo cómo el cuerpo de la anciana se relajaba ligeramente en sus brazos. Una señal de alivio y agotamiento. La imagen de Sofía, fría y calculadora, se grabó en su memoria como un recordatorio constante de la urgencia de actuar. Los años de ceguera habían terminado, y con ellos, la pasividad. Su hogar, su familia, exigían una justicia que él estaba dispuesto a conseguir, a cualquier precio. En un instante, Ricardo tomó una decisión irrevocable. No podía dejar a Elena sola ni un segundo más bajo el mismo techo que Sofía. Con cuidado, la llevó a una suite segura y discreta dentro de la propia mansión, una que Sofía rara vez frecuentaba. «Voy a llamar al médico de la familia, al doctor Morales. Confío en él. Él te atenderá y nadie, absolutamente nadie, te molestará aquí», le aseguró, sus ojos reflejando una determinación férrea. Elena asintió con un leve movimiento de cabeza, su mirada suplicante clavada en la de su hijo.
Una mezcla de esperanza y terror. La vulnerabilidad de su madre era un puñal en el corazón de Ricardo, avivando su deseo de protegerla a toda costa. Mientras esperaba al doctor, Ricardo reunió a los empleados de mayor confianza, aquellos que habían servido a la familia Alcázar durante décadas y que, a lo largo de los años, habían sido testigos silenciosos de la decadencia de la matriarca y el ascenso del despotismo de Sofía. Sus rostros, antes llenos de la habitual reserva, ahora mostraban una mezcla de alivio y aprensión. «Necesito la verdad», les dijo, su voz grave pero serena. «Todo lo que hayan visto o escuchado sobre el trato de la señora Sofía hacia mi madre. No los culpo por su silencio, pero ahora la justicia lo exige». El ambiente se cargó de tensión. El miedo de los criados era palpable, pero la seriedad en los ojos de Ricardo les daba una mínima esperanza. Miguel, el mayordomo más antiguo, un hombre leal que había visto crecer a Ricardo, dio un paso adelante, su rostro surcado por la preocupación. «Señor Ricardo, la señora Sofía, ella siempre ha sido muy estricta con la señora Elena. Hemos visto cosas, pero teníamos miedo. Ella nos amenazaba con despedirnos y dejarnos en la calle, sin recomendación, sin futuro. ¿Nos protegerá si hablamos?» Su voz era un hilo, cargada del peso de años de silencio forzado. Las palabras del mayordomo confirmaron los peores temores de Ricardo, pero también encendieron una chispa de esperanza. No estaba solo en esta batalla. La conspiración de silencio comenzaba a romperse, desvelando una realidad más oscura de lo que había imaginado. Ricardo le puso una mano firme en el hombro a Miguel. «A partir de este momento, mi madre está bajo mi protección directa, y ustedes también. Nadie los despedirá. Y si lo hacen, yo me encargaré de que reciban mucho más de lo que Sofía pudiera quitarles. Necesito pruebas, testigos, cualquier cosa que demuestre lo que mi madre ha sufrido». La promesa de seguridad se extendió por el rostro de los empleados, una pequeña luz en la oscuridad de su temor. Algunos empezaron a intercambiar miradas significativas. Otros se aferraron a las manos. Una tímida solidaridad empezaba a forjarse en el corazón de la mansión. Ricardo sabía que el camino sería arduo, pero la justicia para Elena era el único faro que lo guiaba. El doctor Morales llegó, un hombre de confianza con años de experiencia, que conocía a Elena desde hacía décadas. Examinó a la anciana con detenimiento. Su rostro de preocupación se intensificó al observar los hematomas y la expresión de profundo terror de Elena. «Estos no son golpes de una simple caída, Ricardo. Hay marcas de agarre, y la forma en que su madre se encoge es el patrón de alguien que ha sido maltratado, repetidamente». Las palabras del médico fueron un golpe en el estómago de Ricardo, confirmando la brutal realidad. Elena, con los ojos cerrados, emitía pequeños quejidos de dolor que partían el alma de su hijo. La verdad era un peso insoportable. Mientras tanto, Sofía, con la astucia que la caracterizaba, ya había comenzado su contramovida. Al escuchar los rumores sobre el doctor, apareció en la habitación, su rostro un cuadro de falsa preocupación. «Querido, ¿por qué alarmar al pobre doctor con las torpezas de Elena? Ya te dije que está mayor, desorientada. ¿Y estos empleados? ¿Qué les has dicho para que te inventen tales historias?» Su voz, dulce como la miel, intentaba sembrar la duda, manipular la percepción del médico. Pero Ricardo, ahora despierto, no se dejó engañar. La hipocresía de Sofía era tan densa que casi se podía tocar en el aire de la habitación. Ricardo se interpuso entre Sofía y el doctor, su postura un muro infranqueable de protección hacia Elena. «Sofía, el doctor está aquí para evaluar la salud de mi madre, no para escuchar tus excusas baratas ni tus falsas preocupaciones. Su opinión profesional es la única que me interesa en este momento, y te aseguro que se basará en hechos, no en tus manipulaciones», sentenció con un tono glacial, desprovisto de cualquier afecto que alguna vez los hubiera unido. Sofía clavó en él una mirada de desafío, comprendiendo que su estratagema había fallado y que el nuevo Ricardo no era el hombre que podía controlar con facilidad. El doctor Morales, incómodo pero profesional, continuó su examen, asintiendo discretamente a Ricardo, una señal tácita de su apoyo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque la batalla apenas empieza, y cada confrontación es una nueva herida en la fachada de la verdad. El doctor Morales,
Tras un análisis exhaustivo y privado con Elena, confirmó a Ricardo sus sospechas más terribles. Ricardo, tu madre presenta signos de deshidratación leve y desnutrición, además de las contusiones que son consistentes con la violencia. He documentado todo y recomiendo que sea trasladada a un lugar seguro para su recuperación y protección. La voz del médico era grave, sentenciando la culpabilidad de Sofía con cada palabra. Ricardo sintió un nudo en la garganta, la ira mezclada con una profunda tristeza por el sufrimiento de su madre. La evidencia era innegable, pero sabía que presentarla públicamente sería un desafío monumental, una batalla contra el poder y la influencia de Sofía. No se preocupe, doctor. Mi madre se quedará aquí, pero bajo mi estricta vigilancia y con personal de mi absoluta confianza. Sofía no volverá a acercarse a ella sin mi permiso explícito, afirmó Ricardo con voz firme, su resolución inquebrantable. Mientras el médico se retiraba, Ricardo instaló cámaras de seguridad discretas en la suite de Elena, una medida preventiva y una búsqueda desesperada de más pruebas. Sabía que Sofía era astuta y que intentaría de todo para desacreditarlo. La mansión, antes un refugio, se había convertido en un campo de batalla, y él debía estar un paso por delante de su maquiavélica esposa. La primera semana fue un torbellino. Sofía contrató a una legión de abogados, conocidos por su brutalidad y su habilidad para destrozar reputaciones. Empezaron a circular rumores en los círculos sociales madrileños. Ricardo estaba sufriendo una crisis nerviosa. Elena padecía demencia senil, y sus fantasías eran el resultado de su avanzada edad. La prensa amarilla, siempre ávida de escándalos, ya había recibido información filtrada sobre la inestabilidad emocional de Ricardo y la necesidad de proteger la herencia familiar. Sofía estaba tejiendo una red, y Ricardo apenas sentía sus primeros hilos enredándose a su alrededor. Ricardo se reunió con su propio equipo legal, hombres de negocios experimentados pero menos acostumbrados a las batallas personales tan sucias. Necesitamos pruebas irrefutables, algo que no pueda ser refutado por los abogados de Sofía ni por su prensa vendida. Su estrategia es clara: desprestigiarme a mí y silenciar a mi madre, haciéndola parecer loca, explicó Ricardo con exasperación. Uno de sus abogados, el señor Guzmán, le advirtió: ella tiene contactos muy poderosos, Ricardo. Incluso algunos miembros del consejo de la empresa podrían estar de su lado. Esto será una guerra larga y agotadora. Los días se convirtieron en un juego del gato y el ratón. Ricardo intentaba reconstruir el pasado, hablando con antiguos jardineros, limpiadoras, personal que Sofía había despedido sin motivo aparente. La mayoría tenía miedo. Susurraban historias de la tiranía de Sofía, pero nadie se atrevía a testificar abiertamente. Ella nos dijo que si hablábamos, nos haría la vida imposible, que ningún otro alcázar nos daría trabajo, que viviríamos en la miseria, confesó una antigua cocinera, sus ojos llenos de lágrimas y terror. Ricardo sintió la magnitud del control que Sofía había ejercido en las sombras, una red de miedo que ahora él debía desmantelar. Mientras Ricardo lidiaba con la presión externa, Sofía ejecutó su primera humillación íntima. En un pasillo apartado de la mansión, cuando Elena salía brevemente de su suite acompañada por una enfermera de Ricardo, Sofía apareció de repente. Así que, viejecita, ¿le has contado ya a tu querido hijo todas tus fantasías? No te hagas ilusiones. Si sigues con esto, él te internará en el peor asilo, lejos de aquí, donde nadie te recuerde. Y créeme, se olvidará de ti muy rápido. ¿De verdad quieres eso para tus últimos días? Su voz era un veneno susurrado, directo al oído de la frágil Elena, mientras la enfermera intentaba disimular su incomodidad. Elena se encogió, sus ojos fijos en el suelo, el terror regresando a cada poro de su piel. La enfermera, una mujer joven y dulce llamada Ana, intentó interponerse, pero Sofía la fulminó con la mirada. Usted manténgase al margen si no quiere perder su trabajo, señorita. Aquí la que manda soy yo, y no permitiré que una simple empleada se meta en asuntos familiares. El mensaje era claro y brutal. Aunque Ricardo no presenció el momento exacto, notó el renovado miedo en los ojos de Elena, su regresión al silencio, y comprendió que Sofía había vuelto a atacarla, esta vez con armas psicológicas que buscaban destrozar su ya frágil voluntad. Ricardo se sentía frustrado. A pesar de sus esfuerzos,
Las pruebas tangibles eran difíciles de conseguir. Sofía era astuta, no dejaba huellas evidentes. Las cámaras que había instalado eran nuevas, y cualquier agresión que pudiera captar sería reciente, no el historial de maltrato. Necesitamos algo del pasado, algo que ella no pueda negar, le dijo a Guzmán. Un testigo, un documento, cualquier cosa que revele la verdad oculta desde hace años. La desesperación comenzaba a apoderarse de él, pero la imagen de su madre, encogida por el miedo, lo impulsaba a seguir buscando. Sabía que la verdad estaba ahí, escondida bajo capas de mentiras y apariencias. Sofía no se quedó de brazos cruzados. Fabricó un documento que supuestamente era una declaración de Elena, firmada hacía meses, donde la anciana reconocía tener problemas de memoria y padecía alucinaciones frecuentes. Lo presentó a la prensa como prueba de la inestabilidad de su suegra. Mi suegra necesita ayuda profesional, pero Ricardo se niega a internarla por miedo a perder el control de la empresa, declaró a un periodista amigo, con una sonrisa triste y compungida, que era pura falsedad. La sociedad madrileña empezó a susurrar, a dudar de la cordura de Elena, a simpatizar con la desgraciada Sofía. Los abogados de Sofía también intensificaron la presión sobre el Consejo de Administración de la empresa familiar. Cuestionaron la capacidad de Ricardo para dirigir los negocios mientras lidiaba con problemas personales tan graves. Hubo reuniones tensas, votaciones divididas. Ricardo se vio obligado a desviar una parte considerable de su atención y recursos para defender su posición en la empresa, un movimiento estratégico de Sofía para desgastarlo y distraerlo de su objetivo principal, proteger a Elena. La batalla se estaba volviendo un juego de ajedrez muy complejo, donde cada jugada de Sofía era una puñalada por la espalda. Un día, mientras Ricardo revisaba viejas carpetas de empleados, encontró una nota, manuscrita de Elena, fechada 3 años atrás. Decía: si algo me pasa, busquen a Juan, el jardinero. Él sabe la verdad. Juan había sido despedido por Sofía hace 2 años, poco después de un accidente de Elena. Una chispa de esperanza se encendió en Ricardo. Juan, murmuró. El jardinero. ¿Dónde estará ahora? Su corazón dio un vuelco. Esta era la pista que había estado buscando. Un rayo de luz en la oscuridad que Sofía había creado. Una señal de que no todo estaba perdido. Ricardo empezó una búsqueda discreta de Juan. Era difícil, pues Sofía había asegurado que Juan se había marchado del país. Pero Ricardo no creyó ni una palabra. En secreto, contactó a antiguos empleados y amigos de Juan, rastreando su paradero. Mientras tanto, Elena, con el apoyo constante de Ana, la enfermera, comenzó a recuperar un poco de fuerza. Los pequeños gestos de cariño y la ausencia de Sofía le daban un respiro, aunque el miedo no la abandonaba por completo. Sus ojos, antes tan vacíos, ahora mostraban una tenue luz de gratitud hacia su hijo y la promesa de que la verdad, por fin, se revelaría. Sofía, consciente de que Ricardo estaba investigando, redobló sus esfuerzos para aislar a Elena. Intentó cambiar a la enfermera Ana por una que ella pudiera controlar, pero Ricardo se negó rotundamente. Ana es la única que tiene mi confianza para cuidar a mi madre, le espetó. Sofía, furiosa, le advirtió con voz gélida: estás cavando tu propia tumba, Ricardo. Cuanto más te aferres a esa vieja senil, más profunda será la caída. Ya verás cómo la sociedad te da la espalda por encerrar a tu propia esposa en esta farsa. La tensión en la mansión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Cada encuentro era una declaración de guerra. Ricardo, sin embargo, se mantuvo firme. Mi única preocupación es el bienestar de mi madre. Y si para eso debo enfrentarme a toda la sociedad, lo haré. La verdad siempre encuentra su camino, Sofía. Y la tuya es una verdad que no aguantará mucho tiempo bajo la luz. Su determinación era inquebrantable. Elena observaba desde la distancia. Su corazón se llenaba de un orgullo silencioso por su hijo, por el hombre en el que se había convertido. Los lazos de sangre, rotos por la ambición y la ceguera, comenzaban a reconstruirse con la fuerza de un amor incondicional, un amor que superaría cualquier obstáculo. La búsqueda de Juan llevó a Ricardo a los barrios más humildes de Madrid, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Preguntó en mercados, en pequeñas tiendas, mostrando una foto del jardinero. La gente, al principio desconfiada, empezó a reconocer la imagen. Sí,
Él trabajaba en una finca a las afueras, para un hombre que colecciona bonsáis, le dijo una anciana vendedora de flores, con una mirada compasiva. La información era escasa, pero suficiente para encender la esperanza en el corazón de Ricardo. Estaba cada vez más cerca de desenterrar el pasado, de encontrar al hombre que, según su madre, conocía la verdad oculta. Mientras tanto, Sofía organizó una fastuosa gala benéfica, un evento de alto perfil para limpiar su imagen y mostrar a la sociedad madrileña su compromiso con causas nobles. Obligó a Ricardo y a una muy reacia Elena a asistir. Es por la imagen de la familia, Ricardo. No podemos parecer desunidos, ni que estamos ocultando nada. Elena tiene que mostrarse bien, sonriente, para acallar los rumores de su demencia, le dijo con una sonrisa helada. Ricardo sintió náuseas, sabía que era otra trampa de Sofía, pero no podía permitirse que la ausencia de Elena alimentara aún más las calumnias. En la gala, la atmósfera era deslumbrante. Diamantes brillando, risas huecas, el murmullo incesante de la alta sociedad. Sofía, vestida con un diseño exclusivo, era el centro de atención. Su sonrisa falsa cegaba a todos. Elena, frágil y demacrada, se sentía como un fantasma en medio de tanto esplendor, agarrada al brazo de Ricardo. Las miradas curiosas y los cuchicheos la hacían sentirse aún más vulnerable, pero la presencia de su hijo le daba la fuerza para soportar la humillación. Ricardo, con la mandíbula tensa, intentaba protegerla de la avalancha de cotilleos, sintiendo la presión en cada fibra de su ser. La orquesta tocaba melodías suaves, el champán fluía. Ricardo, de pie junto a su madre, sintió una repentina punzada de angustia al recordar la nota de Elena. El jardinero Juan realmente tenía la clave de todo. Su mente estaba dividida entre la necesidad de proteger a Elena en ese mismo instante y la urgencia de encontrar al testigo crucial. Se sintió atrapado en una jaula de oro, donde la crueldad se disfrazaba de elegancia y el dolor de su madre era el precio de las apariencias. La gala era un espejismo, una pantalla para los verdaderos horrores que se ocultaban en las sombras de la opulenta sociedad. De repente Sofía se acercó a ellos, con una copa de vino tinto en la mano. «Madre, ¿estás disfrutando de la velada? Estás un poco pálida, ¿no? Quizás necesites sentarte», dijo con un tono empalagoso, pero sus ojos brillaban con una malicia apenas contenida. Ricardo sintió un escalofrío. Sabía que Sofía planeaba algo, que nunca daba puntada sin hilo. Intentó interponerse, pero fue demasiado tarde. La escena que siguió, diseñada con una frialdad macabra, estaba a punto de desatarse ante los ojos de la élite madrileña. Con una sonrisa petulante, Sofía, accidentalmente, tropezó justo al lado de Elena, derramando el vino tinto sobre el exquisito vestido de seda de su suegra. «Oh, Dios mío, madre, lo siento tanto. Qué torpe soy. Es que estás tan distraída que casi te llevas por delante al camarero. ¿Estás bien?», exclamó con una falsa alarma, haciendo que Elena pareciera la culpable. El vino manchaba el delicado vestido, dejando una marca oscura y vergonzosa. Elena se encogió, humillada, mientras los ojos de los presentes se posaban en ella con una mezcla de lástima y juicio. Era la humillación pública que Sofía había orquestado. Ricardo sintió la rabia subirle por la garganta. «Sofía, ¿qué demonios?», empezó, pero su madre lo detuvo con una mano temblorosa. «No, hijo, no hagas un escándalo». El rostro de Elena, antes pálido, ahora se tornaba escarlata de vergüenza. Sofía, con una sonrisa triunfante, se disculpaba con los presentes. «Mi pobre suegra, con su edad, es normal que esté un poco desorientada». Los cuchicheos se intensificaron. La historia de la demencia de Elena se confirmaba en la mente de muchos, reforzando la narrativa que Sofía había sembrado con tanta astucia. La escena era un golpe maestro de manipulación, un teatro cruel. Ricardo sacó a su madre de la gala inmediatamente. En el coche, Elena lloraba en silencio. El vino seco en su vestido era un símbolo de su dolor. «Hijo, ya no puedo más. No puedo seguir soportando esto. Quizás Sofía tiene razón. Quizás debería ir a un asilo, lejos de todo». Su voz era un hilo. La resignación en sus palabras rompió el corazón de Ricardo. «Nunca, madre, jamás te dejaré sola. Sofía no ganará», le prometió, apretando su mano con firmeza. La humillación de Elena le dio a Ricardo una nueva inyección de furia,
y una determinación implacable para encontrar a Juan y desenmascarar a Sofía. La humillación pública de Elena se difundió como la pólvora en los medios de comunicación, alimentada por las filtraciones de Sofía. La matriarca Alcázar, víctima de la edad y la desorientación en plena gala benéfica, titulaban los periódicos. Las redes sociales ardían con comentarios compasivos hacia Sofía, la devota esposa que cuidaba de su suegra senil. Ricardo se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Cada día que pasaba, la red de mentiras de Sofía se hacía más fuerte, más creíble. La opinión pública estaba siendo hábilmente moldeada, y él necesitaba una verdad innegable que destrozara esa fachada. Al día siguiente, Ricardo intensificó la búsqueda de Juan. Contactó a detectives privados de su confianza, gente discreta que no sería corrompida por Sofía. Necesito encontrar a este hombre, Juan. Puede ser el único que pueda decir la verdad sobre lo que le ha pasado a mi madre. Les explicó con urgencia, entregándoles la foto y los pocos detalles que tenía. La vida de Elena y el honor de la familia Alcázar dependían de encontrarlo antes de que Sofía pudiera silenciarlo o manipularlo. La carrera contra el tiempo había comenzado, y cada minuto era crucial. Mientras tanto, Sofía convocó una reunión de la junta directiva de la empresa, una jugada audaz para destituir a Ricardo de su puesto, argumentando su incapacidad emocional para gestionar los negocios. Presentó informes falsificados sobre supuestas pérdidas económicas atribuidas a la distracción de Ricardo. No podemos permitir que los problemas personales del señor Alcázar pongan en peligro el futuro de nuestra prestigiosa empresa, declaró con voz firme, sus ojos fijos en Ricardo, disfrutando de su sufrimiento. La batalla por la empresa se superponía con la batalla personal, y Ricardo se veía acorralado desde múltiples frentes. Ricardo se defendió con vehemencia, presentando sus propios informes y desmintiendo las acusaciones de Sofía, pero el ambiente ya estaba envenenado. Algunos miembros de la junta, influenciados por Sofía y preocupados por el escándalo público, dudaban. Ricardo, comprendemos tu situación, pero la reputación de la empresa es primordial, le dijo uno de los directores, una frase que sonaba a traición. Ricardo sintió la fría mano de Sofía estrangulando poco a poco su vida profesional y personal. La vulnerabilidad de su posición era evidente, y la presión se volvía casi insoportable. Elena, aunque físicamente débil, mostraba una fortaleza inesperada. La enfermera Ana la había ayudado a realizar ejercicios suaves y a recuperar el apetito. Poco a poco, Elena empezó a hablar, a susurrar detalles fragmentados del maltrato, de los accidentes provocados por Sofía, de las amenazas. Ella decía que yo era un estorbo, que solo quería mi herencia, confesó un día, las lágrimas rodando por sus mejillas. Cada palabra de Elena era un testimonio desgarrador, una confirmación más de la crueldad de Sofía, que Ricardo guardaba celosamente. La voz de su madre, aunque débil, se estaba convirtiendo en su arma más poderosa. Ricardo, animado por las confesiones de su madre, revisó minuciosamente los informes médicos antiguos de Elena, buscando patrones, inconsistencias. Encontró que varios accidentes habían ocurrido justo antes de importantes decisiones financieras o traspasos de bienes. El móvil de Sofía, la herencia, se hacía cada vez más evidente. Es un patrón, madre. No fue casualidad. Ella te estaba aislando y debilitando para quitarte todo, le dijo Ricardo a Elena, cuya mirada se ensombreció de dolor al ver confirmados sus peores miedos, aquellos que la habían atormentado en silencio durante años. Los detectives de Ricardo finalmente encontraron a Juan. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Madrid, trabajando en un vivero. Juan, un hombre de mediana edad con manos curtidas y ojos sabios, se mostró sorprendido y asustado al ver a Ricardo. Señor Alcázar, pensé que nunca me encontrarían. La señora Sofía me advirtió que no hablara con nadie sobre lo que vi. Me amenazó con arruinarme la vida, dijo. Su voz temblaba. Ricardo sintió un escalofrío. La mano de Sofía era más larga y fría de lo que había imaginado. Su alcance, más vasto. Juan, necesito tu ayuda. Mi madre ha estado sufriendo un infierno. Ella dijo que tú sabías la verdad. ¿Qué viste? ¿Por qué te despidió Sofía?, le preguntó Ricardo, su voz cargada de urgencia. Juan miró a su alrededor, nervioso,
como si Sofía pudiera aparecer en cualquier momento. Ella me despidió porque me vio. Me vio como la señora Sofía la tiraba por las escaleras, señor. Y no fue la primera vez. Grabé un vídeo. Tenía miedo de que nadie me creyera, de que me hiciera algo a mí también. El corazón de Ricardo se aceleró. Vídeo. La prueba irrefutable que necesitaba. Juan dudó. El vídeo lo guardé en una caja fuerte en casa de mi hermana. Me dio mucho miedo entregarlo, señor. Sofía tiene mucho poder. Ricardo le puso la mano en el hombro. Juan, te prometo protección total, seguridad para ti y tu familia, y una recompensa, pero sobre todo, la justicia para mi madre. Por favor, ayúdame. La súplica en la voz de Ricardo, la dignidad con la que se dirigía a él, conmovieron a Juan. El jardinero, que había amado y respetado a Elena, finalmente encontró la fuerza para actuar, para romper el silencio y la opresión. Al día siguiente, Juan se presentó en el despacho de Ricardo, nervioso pero decidido. Traía consigo una pequeña memoria USB. Aquí está, señor. Todo lo que grabé con mi teléfono antiguo. Lo hice por la señora Elena. Ella siempre fue buena conmigo. Una mujer de verdad. No merecía lo que le hacían. La mano de Juan temblaba al entregar la memoria. Ricardo la tomó, sintiendo el peso de la verdad. El fin de una pesadilla para su madre y el inicio de la caída de Sofía. El destino de todos ellos, sellado en ese pequeño dispositivo, estaba a punto de cambiar para siempre. Ricardo insertó la memoria USB en su ordenador. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente. El primer archivo era un vídeo de baja calidad, grabado desde una perspectiva oculta, mostrando el pasillo de la mansión. Y allí estaba Sofía, discutiendo con Elena, empujándola con violencia por las escaleras. Se oía el grito ahogado de Elena, la risa cruel de Sofía. El rostro de Ricardo se contorsionó de dolor y rabia al ver la brutalidad. La verdad oculta, cruda y sin adornos, se desplegaba ante sus ojos incrédulos. Cada imagen era un puñal. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El vídeo continuaba. Se veía a Sofía regañando a Elena por no firmar unos documentos, amenazándola con retirarle toda la medicación y aislarla por completo. No tienes a nadie, vieja. Ricardo es un ciego, y nadie te creerá. Esta mansión, esta herencia, serán mías. Se oía la voz gélida de Sofía, una confesión escalofriante que revelaba su plan perverso. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las palabras de Sofía, cargadas de maldad y ambición, eran la prueba irrefutable, el arma definitiva que necesitaba para liberar a su madre y exponer a la villana. Había otros clips: Sofía tirando la comida de Elena al suelo, obligándola a recogerla de rodillas, Sofía burlándose de ella, imitándola, privándola de sus medicinas. Ricardo vio el patrón de abuso, el sufrimiento silencioso de su madre, todo grabado con una claridad aterradora. Las lágrimas rodaron por su rostro, no solo de ira, sino de una profunda culpa por su ceguera, por no haber estado allí para proteger a la mujer que le había dado la vida. El peso de esos años de negligencia lo aplastaba, pero al mismo tiempo le daba la fuerza para seguir adelante, para luchar con todas sus fuerzas. Con el vídeo en su poder, Ricardo sintió una mezcla de alivio y una urgencia renovada. Tenía la verdad, la herramienta para desmantelar la red de mentiras de Sofía. Su siguiente paso era crucial. Debía presentar esta evidencia de tal manera que nadie pudiera negarla, que la caída de Sofía fuera tan pública y contundente como lo había sido el sufrimiento de Elena. La venganza no era su objetivo, sino la justicia, la reparación de la dignidad de su madre y la protección de otros ancianos que podrían estar sufriendo en silencio, detrás de fachadas impecables. Ricardo contactó de inmediato a su abogado de confianza, el señor Guzmán, pidiéndole una reunión urgente. He encontrado la prueba, una prueba irrefutable de lo que Sofía le ha estado haciendo a mi madre, le dijo con voz tensa, pero llena de una nueva esperanza. Guzmán, un hombre cauto, escuchó a Ricardo con seriedad. Su rostro se volvió sombrío al ver los vídeos. Esto es demoledor, Ricardo. Con esto, Sofía no tendrá ninguna escapatoria, pero debemos ser estratégicos. Ella intentará desacreditarlos, incluso alegar que el vídeo es falso. Juntos, Ricardo y Guzmán idearon un plan.
No irían directamente a la policía ni a los tribunales. Sabían que Sofía tenía contactos y que podría manipular el proceso. Querían un clímax público, un desenmascaramiento que la dejara sin posibilidad de defensa, ante la mirada de toda la sociedad que ella tanto valoraba. La oportunidad perfecta se presentó. Sofía había convocado una multitudinaria rueda de prensa para limpiar su imagen y acusar a Ricardo de difamación por motivos económicos, justo como la premisa indicaba. Esa es nuestra oportunidad, dijo Guzmán. Debemos asegurarnos de que el vídeo se proyecte justo en el momento adecuado, cuando ella esté en la cima de su arrogancia, cuando crea que ha ganado. Será un golpe devastador. Ricardo asintió. La imagen de Elena, encogida por el miedo, le daba la fuerza para planificar el golpe final. Sofía había elegido el escenario para su propia caída, y Ricardo se aseguraría de que el telón cayera de la manera más espectacular y humillante posible, sin dejar lugar a dudas sobre su culpabilidad. Juan, el jardinero, aceptó testificar, con la condición de que se le garantizara protección a él y a su familia. Ricardo no dudó en asegurarle que correría con todos los gastos y la seguridad, prometiendo una nueva vida para él lejos de las sombras de Sofía. La lealtad de Juan hacia Elena y su deseo de ver la justicia superaron su miedo. Se convirtió en un aliado crucial, un eslabón vital en la cadena de la verdad, un héroe silencioso que había guardado el secreto por demasiado tiempo, esperando el momento justo para revelarlo. Los días previos a la rueda de prensa fueron una agonía. Sofía se comportaba con una confianza desmedida, dando entrevistas exclusivas a revistas del corazón, posando con una falsa sonrisa de víctima. «Mi corazón está roto por la forma en que Ricardo y su madre me tratan», declaró, derramando lágrimas de cocodrilo ante las cámaras. Ricardo, por su parte, se mantuvo en un perfil bajo, observando desde la distancia cómo Sofía se construía su propio pedestal, sin saber que estaba a punto de caer en picado. La calma antes de la tormenta era casi insoportable. Elena, custodiada en su suite, no sabía los detalles del plan, pero sentía una nueva energía en el ambiente, una esperanza que no había tenido en años. Ricardo la visitaba a diario, le leía, le contaba historias, le aseguraba que el final de su sufrimiento estaba cerca. «Pronto, madre, muy pronto, la verdad saldrá a la luz y serás libre. Sofía no volverá a hacerte daño», le prometía. Elena le sonreía, una sonrisa débil pero genuina, llena de una gratitud que hablaba por sí sola, una fe renovada en la justicia y en el amor de su hijo. La fecha de la rueda de prensa llegó. La sala de eventos del Hotel Palace de Madrid estaba abarrotada de periodistas, cámaras y curiosos. Sofía, con su habitual elegancia, se paseaba por el escenario, radiante, con una sonrisa de victoria en el rostro. «Estoy aquí hoy para desmentir las calumnias que mi esposo, Ricardo Alcázar, ha vertido sobre mí y sobre nuestra familia», comenzó su discurso, su voz clara y segura, con la confianza de quien cree tener el control absoluto de la narrativa, sin saber que el guión de su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Ricardo estaba entre la multitud, discreto, su corazón latiendo con fuerza. A su lado, el señor Guzmán, con una mirada enigmática. El técnico de sonido, un hombre de confianza reclutado en secreto, estaba en su puesto, preparado para la señal. El aire estaba cargado de expectación. El clímax se acercaba. La tensión era palpable. Sofía continuó su discurso, acusando a Ricardo de difamación por motivos económicos y a Elena de demencia senil, pidiendo la comprensión de la sociedad ante su difícil situación, sin saber que sus palabras de mentira estaban a punto de ser demolidas por la cruda realidad de la imagen. Sofía llegó al punto culminante de su intervención, con una falsa lágrima en los ojos, lamentando la pena que le causaba la enfermedad de su suegra. «Solo pido respeto para la memoria de una mujer que siempre ha sido un pilar en esta sociedad, y que la verdad prevalezca». Era el momento. Guzmán le dio una señal sutil al técnico. El proyector que hasta entonces había mostrado el logotipo de la empresa Alcázar parpadeó. La imagen en la pantalla principal cambió. Se oyeron murmullos. Luego, exclamaciones ahogadas. En la pantalla, sin previo aviso, se proyectó el vídeo grabado por Juan. La imagen de Sofía empujando a Elena por las escaleras apareció en todo su horror. El silencio se hizo total, gélido.
Sofía, que estaba a punto de responder a una pregunta de la prensa, se quedó pálida, sus ojos desorbitados. Su sonrisa se congeló en un gesto de pánico. Sus palabras se ahogaron en su garganta. Y la sala, antes llena de su voz dominante, ahora solo escuchaba el eco de la violencia capturada por la cámara. Una verdad innegable que destrozaba su imagen pública. El rostro de Sofía se contrajo de horror. La sangre se le heló en las venas. La confesión grabada, su voz gélida diciendo: «Esta mansión, esta herencia serán mías», resonó en el silencio, amplificada por los altavoces. Los flashes de las cámaras estallaron. Los periodistas se levantaron. La sala se convirtió en un caos. Sofía intentó huir, pero ya era tarde. Su máscara había caído, y su verdadera cara, cruel y calculadora, se había expuesto ante el mundo. La verdad oculta por tanto tiempo, había estallado en 1000 pedazos, arrastrando consigo toda su fachada de perfección. Ricardo observó la escena, una mezcla de dolor y alivio. Elena, aunque no estaba presente, sería vindicada. La justicia, aunque tardía, había llegado. La caída de Sofía era brutal y pública. La derrota de la villana, completa. La historia de una anciana maltratada por la ambición y de un hijo que había despertado para defenderla, estaba a punto de tener un final, no sin antes dejar una profunda cicatriz en los corazones de quienes presenciaron la revelación, una lección sobre la verdadera naturaleza del poder y la dignidad humana. Los gritos de «basta» y «mentira» de Sofía, intentando tapar el vídeo, fueron inútiles. La evidencia era abrumadora. El vídeo, claro y conciso, no dejaba lugar a dudas. La demencia de Elena, la crisis nerviosa de Ricardo, todo se revelaba como una cruel farsa orquestada por la ambición desmedida de Sofía. Los periodistas, antes ávidos de chismes, ahora veían la cruda realidad de un abuso silenciado, una historia que destrozaría la imagen de la perfecta señora Alcázar y expondría la oscuridad que se escondía tras el lujo. La seguridad intervino para contener a Sofía, que luchaba por salir de la sala, su rostro descompuesto por la furia y la humillación. Sus abogados pálidos no sabían dónde meterse. La batalla había terminado, y la victoria era de Ricardo y, sobre todo, de Elena. El clímax fue devastador. Un terremoto que sacudió los cimientos de la alta sociedad madrileña y expuso la podredumbre que se escondía bajo las superficies pulidas y los discursos elegantes. La verdad, aunque dolorosa, tenía un poder transformador, capaz de derribar imperios de mentiras. Ricardo, con el vídeo aún reproduciéndose en bucle en la pantalla, se acercó al micrófono. Su voz, aunque temblaba ligeramente, era firme. «Mi madre, Elena Alcázar, ha sido una víctima de 1900. Maltrato sistemático por parte de Sofía Alcázar, la mujer que acaban de ver en ese vídeo. Durante años mi madre sufrió en silencio. Hoy, su dignidad ha sido restaurada. Esta es la verdad. Y esta verdad, como ven, no se puede negar». Sus palabras resonaron en la sala. Una declaración de justicia que ponía fin a una era de terror silencioso y exponía la depravación de la villana. La ovación de algunos presentes, la incredulidad de otros y el frenesí de la prensa crearon un ambiente caótico. Pero, en medio de todo, Ricardo sintió una paz interior que no había experimentado en años. Había cumplido su promesa a Elena. Había abierto los ojos. Había luchado por la justicia. El camino había sido arduo, pero el resultado, la verdad revelada, valía cada sacrificio. El escándalo sería enorme, pero la conciencia de Ricardo estaba tranquila, y la de su madre, por fin, libre de la sombra opresora de Sofía. Ricardo, con la memoria USB en su mano, sentía el pulso de la verdad latiendo con fuerza en sus venas, una verdad que había permanecido oculta bajo años de engaño y apariencias. Las imágenes grabadas, crudas y demoledoras, no solo exponían la crueldad inaudita de Sofía, sino que también laceraban su propia conciencia, recordándole su ceguera y su prolongada ausencia. La ira se mezclaba con un dolor profundo y una culpa abrumadora. ¿Cómo pudo haber sido tan ingenuo, tan absorbido por los negocios, para no ver el infierno que su madre vivía a diario? Cada patada, cada humillación, capturada en el vídeo, era un puñal que se clavaba en su alma,
pero también una fuente inagotable de determinación. La noche transcurrió entre la indignación y la planificación meticulosa. Ricardo contactó de inmediato a su abogado de confianza, el señor Guzmán, un hombre con una reputación intachable y una mente aguda, solicitando una reunión urgente a primera hora de la mañana. «Guzmán, tengo la prueba», le dijo con una voz tensa que apenas contenía la mezcla de rabia y esperanza. «Prepárese, porque esto va a sacudir los cimientos de Madrid, una verdad innegable que no podrá ser silenciada por nadie». Su determinación era férrea, no había vuelta atrás. La justicia para Elena era el único faro que ahora lo guiaba, un propósito que había encontrado en la oscuridad. Al día siguiente, en la discreción de su despacho, el señor Guzmán observó los vídeos. Su rostro, habitualmente impasible, se contrajo en una mueca de asombro y repulsión ante la barbarie. «Esto es demoledor, Ricardo», susurró, su voz apenas audible. «No solo es evidencia de maltrato, sino de un patrón sistemático, con amenazas explícitas sobre la herencia. Sofía ha sellado su propio destino. No hay escapatoria posible para ella». El abogado comprendió la magnitud del desafío. La mujer no se rendiría fácilmente y el escándalo sería monumental. Pero con esa evidencia, la verdad, por fin, tenía una voz, una imagen, una fuerza irrefutable. «No podemos ir directamente a la policía», explicó Guzmán, su mente ya diseñando la estrategia perfecta para un golpe letal. «Sofía tiene contactos, podría manipular la narrativa, dilatar el proceso con sus artimañas legales y su prensa amiga. Necesitamos un golpe público, un desenmascaramiento que la deje sin posibilidad de defensa, ante los ojos de toda la sociedad que tanto valora y de la que ha abusado vilmente. La oportunidad perfecta está a la vuelta de la esquina, su propia rueda de prensa para limpiarse la cara». Ricardo escuchó con atención. Una sonrisa amarga se dibujaba en sus labios. El plan era audaz y arriesgado, pero ofrecía la única vía para una justicia inmediata y contundente. El vídeo se proyectaría inesperadamente en la pantalla principal durante la rueda de prensa de Sofía, justo en el momento de su mayor soberbia, cuando estuviera convencida de su victoria y de haber silenciado a Ricardo y a Elena para siempre. La idea era que el contraste entre su discurso de falsa víctima y la cruda realidad de las imágenes fuera un shock, devastador e innegable para todos los presentes. «Ella ha elegido el escenario para su propia caída, Ricardo», afirmó Guzmán, «y nosotros nos aseguraremos de que el telón caiga de la manera más espectacular y humillante posible, sin dejar lugar a dudas sobre su culpabilidad». Juan, el jardinero valiente y leal, accedió a testificar, aunque su voz aún temblaba ligeramente al recordar las amenazas de Sofía, que habían oscurecido su vida. «Por la señora Elena, señor Ricardo. Ella siempre fue buena conmigo, una mujer de verdad, y no merecía lo que le hacían. Era un tormento verla sufrir». Ricardo le prometió protección total, seguridad para él y su familia, incluso un futuro lejos de Madrid si así lo deseaba, lejos de las garras de Sofía. La lealtad de Juan hacia Elena y su deseo de ver la justicia superaron su miedo. Se convirtió en un aliado crucial, un eslabón vital en la cadena de la verdad. Los días previos a la rueda de prensa fueron una agonía de anticipación para Ricardo. Mientras que Sofía se comportaba con una confianza desmedida, dando entrevistas exclusivas a las revistas del corazón, posando con una falsa sonrisa de víctima, su voz empapada de un falso dolor que engañaba a todos. «Mi corazón está roto por la forma en que Ricardo y su madre me tratan, por las calumnias que vierten sobre mí sin compasión», declaró, derramando lágrimas de cocodrilo ante las cámaras, construyendo un relato de sufrimiento que la sociedad madrileña devoraba sin sospechar la podredumbre oculta. Ricardo, por su parte, mantuvo un perfil bajo, observando desde la distancia cómo Sofía se construía su propio pedestal de mentiras, sin saber que cada palabra que pronunciaba la acercaba más al abismo, al punto de no retorno. Se mantuvo en un silencio estratégico, la calma de un depredador antes del ataque, permitiendo que Sofía creyera que había ganado la batalla de la opinión pública y que el mundo estaba de su lado. La tensión en la mansión era palpable, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse, una calma que ocultaba la furia contenida de Ricardo. Elena, custodiada en su suite, no conocía los detalles del plan de su hijo, pero sentía una nueva energía en el ambiente.
una esperanza que no había tenido en años, una promesa tácita de libertad. Ricardo la visitaba a diario, le leía, le contaba historias, le aseguraba que el final de su sufrimiento estaba cerca, que la oscuridad sería vencida. Pronto, madre, muy pronto, la verdad saldrá a la luz y serás libre. Sofía no volverá a hacerte daño, te lo prometo. Le prometía con su corazón en la mano. Elena le sonreía, una sonrisa débil pero genuina, llena de una gratitud que hablaba por sí sola, una fe renovada en la justicia. La fecha de la rueda de prensa llegó, bañada en un sol madrileño implacable, que no presagiaba la tormenta mediática y moral que se avecinaba. La sala de eventos del lujoso Hotel Palace estaba abarrotada de periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y curiosos de la alta sociedad, todos expectantes. El aire vibraba con la expectación de un gran escándalo, alimentado por los rumores y las filtraciones de Sofía que habían sembrado la duda. Cada silla estaba ocupada, cada lente apuntaba al escenario, listo para capturar el drama que Sofía había prometido ofrecer, sin saber que la protagonista de su propia obra estaba a punto de ser desenmascarada de la manera más humillante. Sofía, con su habitual elegancia gélida, se paseaba por el escenario con un vestido de alta costura que deslumbraba, radiante, su sonrisa de victoria iluminando la sala con un brillo falso en sus ojos. Parecía una reina a punto de recibir su corona, completamente segura de su posición y de su poder para controlar la narrativa, para manipular a su antojo. Sus gestos eran calculados, su voz, modulada a la perfección para transmitir la imagen de una mujer fuerte pero vulnerable, víctima de una conspiración familiar de la que ella era la única inocente. No había ni una pizca de remordimiento en su mirada, solo la satisfacción de una depredadora que creía haber acorralado a su presa. Estoy aquí hoy para desmentir las calumnias que mi esposo, Ricardo Alcázar, ha vertido sobre mí y sobre nuestra familia. Comenzó su discurso, su voz clara y segura, resonando en los altavoces, con la confianza de quien cree tener el control absoluto de la situación. Acusó a Ricardo de difamación por motivos económicos, de intentar apoderarse de la fortuna familiar y de instrumentalizar a mínimo su propia madre, la pobre Elena, que padecía una avanzada demencia senil, que la hacía fabular y ver cosas donde no las había, según sus palabras. Sus palabras eran un veneno bien elaborado, un guión maquiavélico diseñado para destruir a Ricardo. Ricardo, discreto entre la multitud de periodistas, sentía cómo su corazón latía con una fuerza inusitada. El silencio expectante del público era casi ensordecedor en el gran salón. A su lado, el señor Guzmán mantenía una expresión enigmática, sus ojos fijos en Sofía, esperando el momento preciso. El técnico de sonido, un hombre de confianza reclutado en secreto, estaba en su puesto, con la mano en el botón que cambiaría el destino de todos. El aire estaba cargado de tensión, el clímax se acercaba con cada palabra de Sofía, un presagio de la verdad innegable que estaba a punto de estallar y de derribar el castillo de mentiras construido con tanta maestría. Sofía llegó al punto culminante de su intervención, con una falsa lágrima, cuidadosamente derramada en el rabillo del ojo, lamentando la pena que le causaba la supuesta enfermedad de su suegra. Solo pido respeto para la memoria de una mujer que siempre ha sido un pilar en esta sociedad, y que la verdad prevalezca sobre todas las calumnias que se han vertido, declaró con una voz melodramática que buscaba la compasión de la audiencia. Era el momento. Guzmán le dio una señal casi imperceptible al técnico, un gesto que sellaría el destino de Sofía, que marcaría el inicio de su caída brutal y el fin de su cruel reinado. El proyector, que hasta entonces había mostrado el logotipo de la prestigiosa empresa Alcázar, parpadeó de repente. La imagen se distorsionó por un instante, y luego cambió. Los murmullos en la sala se transformaron en exclamaciones ahogadas, luego en un silencio total y gélido. En la pantalla principal, para horror de todos los presentes, se proyectó el vídeo grabado por Juan, la imagen de Sofía, con una frialdad escalofriante, discutiendo con Elena, y luego empujándola con violencia por las escaleras. Apareció en todo su espantoso horror, sin adornos, sin filtros, una verdad cruda y brutal, que no podía ser negada. Sofía,
que estaba a punto de responder a una pregunta de la prensa con su habitual desdén, se quedó pálida, sus ojos desorbitados, su sonrisa de victoria se congeló en un gesto de pánico absoluto. Sus palabras se ahogaron en su garganta, y la sala, antes llena de su voz dominante y controladora, ahora solo escuchaba el eco de la violencia capturada por la cámara, el grito ahogado de Elena, la risa cruel de Sofía. Era la virada final, la verdad innegable que destrozaba su imagen pública en un instante, revelando el monstruo que se ocultaba bajo su deslumbrante belleza y su falsa moralidad. El rostro de Sofía se contrajo de horror. La sangre se le heló en las venas mientras veía su propia crueldad proyectada en tamaño gigante. La confesión grabada, su voz gélida diciendo: «No tienes a nadie, vieja. Ricardo es un ciego, y nadie te creerá. Esta mansión, esta herencia, serán mías», resonó en el silencio atónito, amplificada por los altavoces, una confesión escalofriante de su plan perverso. Los flashes de las cámaras estallaron sin control. Los periodistas se levantaron de sus asientos como un solo hombre. La sala se convirtió en un caos ensordecedor de gritos y exclamaciones. Sofía intentó huir del escenario, sus movimientos torpes y desesperados, pero ya era demasiado tarde para escapar de la verdad que la había alcanzado. Su máscara había caído, y su verdadera cara, cruel, calculadora y depravada, se había expuesto ante el mundo entero, sin concesiones. El terror en sus ojos era palpable. El pánico la había invadido por completo. Consciente de que todo su imperio de mentiras se derrumbaba en ese preciso instante, aplastado por la fuerza irrefutable de la imagen y el sonido, una derrota humillante y absoluta. Ricardo observó la escena con una mezcla compleja de dolor, alivio y una justicia emocional abrumadora que le llenaba el pecho. Elena, aunque no estaba presente para ver el desenmascaramiento directo de su verdugo, sería vindicada de la manera más pública y contundente posible ante los ojos de toda la sociedad. La justicia, aunque tardía y dolorosa, había llegado con la fuerza de un tsunami, derribando cada mentira, cada humillación que Sofía había infligido. La caída de la villana era brutal, pública y completa. La derrota de la ambición y la crueldad, una victoria para la dignidad y el amor filial. Los gritos desesperados de «basta» y «mentira» de Sofía, que intentaba inútilmente tapar el proyector y acallar su propia voz grabada, se perdieron en el torbellino de la indignación de la multitud. La evidencia era abrumadora, innegable para cualquiera que la viera. El vídeo, claro y conciso, no dejaba lugar a dudas sobre su culpabilidad. La demencia de Elena, la crisis nerviosa de Ricardo, todo se revelaba como una cruel farsa orquestada por la ambición desmedida y la maldad intrínseca de Sofía. Los periodistas, antes ávidos de chismes banales, ahora eran testigos de la cruda realidad de un abuso silenciado, una historia que destrozaría la imagen de la perfecta señora Alcázar. La seguridad del hotel intervino rápidamente para contener a Sofía, que luchaba con una furia desesperada por salir de la sala, su rostro descompuesto por la humillación más profunda y la rabia contenida que la dominaba. Sus abogados, pálidos y con los ojos bajos, no sabían dónde meterse, su reputación hecha trizas junto con la de su cliente, Sofía. La batalla había terminado, y la victoria era de Ricardo y, sobre todo, de Elena, la matriarca vulnerable. El clímax fue devastador. Un terremoto que sacudió los cimientos de la alta sociedad madrileña y expuso la podredumbre moral que se escondía bajo las superficies pulidas y los discursos elegantes. Ricardo, con el vídeo aún reproduciéndose en bucle en la pantalla gigante, mostrando una y otra vez la crueldad de Sofía, se acercó al micrófono. Su voz, aunque contenía una emoción palpable por el momento, era firme y resonó con autoridad en la sala, captando la atención de todos. Mi madre, Elena Alcázar, ha sido una víctima de maltrato sistemático por parte de Sofía Alcázar, la mujer que acaban de ver en ese vídeo. Durante años, mi madre sufrió en silencio, encerrada en su propio hogar. Hoy, su dignidad ha sido restaurada. Esta es la verdad. Y esta verdad, como ven, no se puede negar. Es irrefutable e innegociable. Sus palabras resonaron en la sala,
Una declaración de justicia que ponía fin a una era de terror silencioso y exponía la depravación de la villana ante el escrutinio público. La ovación de algunos presentes, la incredulidad de otros y el frenesí de la prensa crearon un ambiente caótico de emociones encontradas. Pero en medio de todo, Ricardo sintió una paz interior que no había experimentado en años, una tranquilidad profunda. Había cumplido su promesa a Elena, había abierto los ojos, había luchado por la justicia con todas sus fuerzas. El camino había sido arduo, pero el resultado, la verdad revelada, valía cada sacrificio y cada dolor. El escándalo sería enorme, sí. La reputación de los Alcázar se vería temporalmente empañada por la revelación de tan oscuros secretos, pero la conciencia de Ricardo estaba por fin tranquila, y la de su madre, libre de la sombra opresora de Sofía. En ese instante, su mente ya viajaba hacia el futuro, hacia la reparación, hacia la construcción de un legado de amor y protección para todos aquellos que, como Elena, eran vulnerables y sufrían en silencio, detrás de muros de opulencia o indiferencia. La caída de Sofía era solo el principio de una nueva era. Sofía fue arrestada en el acto, escoltada por la policía entre una marea de flashes y cámaras que documentaban su humillante salida de la sala, su rostro descompuesto y sus ojos llenos de una rabia impotente. El divorcio de Ricardo sería una mera formalidad legal, liberándolo de un matrimonio que había sido una jaula de oro y una fuente de profundo dolor. Una atadura que lo había cegado. La prensa, que antes había sido cómplice de las mentiras de Sofía, ahora se cebaba con la historia del maltrato, revelando cada detalle escabroso y destrozando su imagen sin piedad ni contemplaciones. En la mansión, Elena, aunque conmocionada por las noticias que le llegaban del mundo exterior, sintió un peso gigantesco levantarse de sus hombros, una carga que había llevado por años en silencio. Las palabras de Ricardo, repetidas por la enfermera Ana, le trajeron la confirmación de su libertad, de que la pesadilla había terminado. Sus ojos, ahora sin miedo, se llenaron de lágrimas de alivio. La dignidad que le había sido arrebatada regresaba a ella con la fuerza de un torrente imparable. «Mi hijo, mi Ricardo», susurró, una sonrisa de paz apareciendo en sus labios, una sonrisa que no había mostrado en años. La condena de Sofía sería ejemplar, un mensaje claro para todos aquellos que se atrevieran a ultrajar la dignidad de los ancianos, una advertencia contundente. Pero para Ricardo, la verdadera victoria no estaba solo en el castigo de la villana, sino en la oportunidad de transformar el dolor en propósito, en un motor de cambio. Su mente ya estaba planeando la creación de una fundación, un legado que honraría la valentía de su madre y protegería a otros vulnerables. Era el renacimiento de un hombre, el despertar de un hijo que había encontrado su verdadero camino, su verdadera misión en la vida, más allá de la ambición y los negocios. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La luz había regresado a la mansión Alcázar, no con el brillo frío del oro y la ostentación, sino con el cálido resplandor de la justicia, la verdad y el amor filial que se había fortalecido en la adversidad. Ricardo sabía que la batalla había sido dura, pero el resultado final, la libertad y la dignidad de su madre, valía cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de incertidumbre. El futuro, aunque incierto, se presentaba ahora con la promesa de una reparación profunda, de un nuevo comienzo, de un legado de humanidad que trascendería las generaciones. Sofía fue arrestada en el acto, escoltada por la policía entre una marea de flashes y cámaras que documentaban su humillante salida de la sala, su rostro descompuesto y sus ojos llenos de una rabia impotente. El divorcio de Ricardo sería una mera formalidad legal, liberándolo de un matrimonio que había sido una jaula de oro y una fuente de profundo dolor, una atadura que lo había cegado durante años. La prensa, que antes había sido cómplice de las mentiras de Sofía y había difundido sus calumnias, ahora se cebaba con la historia del maltrato, revelando cada detalle escabroso y destrozando su imagen sin piedad ni contemplaciones, dejando al descubierto la oscuridad de su alma y su ambición desmedida. La noticia de su arresto y la proyección del video se propagaron como un incendio incontrolable por toda España, especialmente en los círculos de la alta sociedad.
El escándalo de los Alcázar era la comidilla, un recordatorio brutal de que ni el dinero ni el estatus podían comprar la impunidad para la crueldad. Sofía, con sus influencias destrozadas y su red de mentiras desmantelada, se encontró sola, enfrentando un sistema legal que, por una vez, no pudo manipular. Su caída fue tan pública y estrepitosa como había sido su ascenso, un golpe de justicia que resonaría en cada rincón del país, sirviendo de advertencia a otros depredadores. En la mansión, Elena, aunque conmocionada por las noticias que le llegaban del mundo exterior, sintió un peso gigantesco levantarse de sus hombros, una carga que había llevado por años en silencio, una losa de terror y humillación que ahora se desvanecía. Las palabras de Ricardo, repetidas por la enfermera Ana con una dulzura inquebrantable, le trajeron la confirmación de su libertad, de que la pesadilla había terminado para siempre. Sus ojos, ahora sin miedo, se llenaron de lágrimas de alivio, lágrimas que limpiaban el dolor acumulado y abrían paso a una nueva esperanza. La dignidad que le había sido arrebatada, esa esencia vital que Sofía había intentado destruir, regresaba a ella con la fuerza de un torrente imparable, restaurando su espíritu. «Mi hijo, mi Ricardo», susurró, una sonrisa de paz y una profunda gratitud apareciendo en sus labios. Una sonrisa que no había mostrado en años, una muestra de que el amor filial había triunfado sobre la maldad. La recuperación de Elena fue lenta pero constante, marcada por la presencia amorosa de Ricardo y la atención incansable de Ana, quienes se habían convertido en sus guardianes incondicionales, reconstruyendo su mundo pedazo a pedazo. El proceso judicial contra Sofía fue largo y mediático, con los vídeos de Juan como prueba irrefutable, un testimonio mudo pero devastador de su crueldad. Los abogados de Sofía intentaron de todo: desacreditar el vídeo, alegar demencia para su cliente, intentar negociar, pero la evidencia era demasiado abrumadora. Las confesiones grabadas, la voz gélida de Sofía, se reproducían una y otra vez en los tribunales, dejando al descubierto su ambición desmedida y la frialdad de su alma. La opinión pública, antes manipulada, ahora clamaba justicia para la venerable matriarca de los Alcázar. El juicio culminó con una sentencia ejemplar. Sofía Alcázar fue condenada por maltrato continuado, recibiendo una pena de prisión considerable. Su imagen de mujer sofisticada y caritativa se pulverizó por completo, convertida en el símbolo de la crueldad oculta tras el lujo. Ricardo, presente en la sala, no sintió alegría, solo un profundo alivio y una tristeza por el camino que la ambición había llevado a Sofía. «Se ha hecho justicia, madre», le dijo a Elena por teléfono, su voz quebrada por la emoción, cerrando un capítulo oscuro de sus vidas y abriendo la puerta a la esperanza. Con Sofía tras las rejas, el divorcio de Ricardo se finalizó rápidamente, liberándolo de una unión que había sido una cadena invisible, forjada de mentiras y tormento. La mansión, que antes había sido un campo de batalla de lujo y crueldad, comenzó a sanar, a llenarse de una nueva luz y una energía renovada. Ricardo, transformado por la experiencia, no quería que la opulencia de su apellido volviera a ocultar la verdad o a permitir el sufrimiento en silencio. Su dolor y su culpa se habían convertido en un motor, una fuerza imparable para el cambio y la reparación. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El escándalo de la familia Alcázar sirvió como un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de los ancianos, incluso en los entornos más protegidos. Ricardo, consciente de que no podía revertir el pasado, decidió que sí podía moldear el futuro. Su mente ya estaba planeando la creación de una fundación, un legado que honraría la valentía de su madre y protegería a otros vulnerables, aquellos que, como Elena, habían sufrido en silencio, detrás de muros de opulencia o de indiferencia, sin que nadie escuchara sus gritos de dolor. Ricardo se embarcó en su nuevo propósito con la misma determinación que antes había dedicado a sus negocios, pero esta vez con un corazón guiado por la empatía y la justicia. Su primera gran iniciativa fue la renovación y renombramiento de una sala de cuidados en el prestigioso Hospital Central de Madrid. Con 1907, una generosa donación transformó un espacio anticuado en un centro moderno y cálido, diseñado específicamente para la atención digna de los ancianos, con personal especializado
y un ambiente de respeto y cariño que era vital para la recuperación de los pacientes. La inauguración del Ala Elena fue un evento emotivo y significativo. Elena, con su salud recuperada y su espíritu restaurado, presidió la ceremonia junto a Ricardo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y gratitud. Las palabras de Ricardo resonaron en la sala, agradeciendo a su madre por su fuerza y prometiendo que aquel espacio sería un santuario para todos los que necesitaran cuidado y amor. Fue un acto de reparación pública, un símbolo tangible de que la dignidad de los mayores era innegociable, un legado que trascendería su propio dolor. Este espacio lleva el nombre de mi madre, Elena Alcázar, no solo en su honor, sino como un recordatorio constante de que la dignidad de nuestros mayores es el reflejo de nuestra humanidad, declaró Ricardo con voz firme, mientras Elena, con una mano temblorosa, descubría la placa de bronce con su nombre. La anciana, que años atrás había sido humillada y maltratada, ahora recibía el reconocimiento y el respeto que siempre mereció, convirtiéndose en un faro de esperanza para otros en su misma situación. La sonrisa en su rostro, serena y sincera, era la mejor recompensa para Ricardo. Paralelamente, Ricardo dedicó sus esfuerzos a la creación de la Fundación Elena contra el abuso de ancianos, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional. Contrató a expertos en derecho, psicología y asistencia social, sentando las bases de una institución sólida dedicada a la prevención, denuncia y apoyo a las víctimas de maltrato. Su objetivo era ambicioso: cambiar las leyes, educar a la sociedad y ofrecer un refugio seguro a quienes sufrían en silencio, asegurando que ninguna historia como la de su madre volviera a repetirse jamás, sin que nadie alzara la voz por ellos. Durante todo este proceso de sanación y construcción, Ricardo encontró un apoyo incondicional en Ana, la enfermera que había cuidado a su madre con tanta devoción. Su dulzura, su fortaleza silenciosa y su genuina compasión habían sido un bálsamo para la herida de Elena y, sin que él se diera cuenta, también para la suya. Compartían una visión del mundo, una sensibilidad hacia los más vulnerables, que los unía más allá de las palabras. Poco a poco, la amistad se transformó en un amor profundo y sincero, un amor nacido de la adversidad y de un propósito compartido que los fortalecía. Ricardo, en un gesto íntimo y significativo, lejos de los flashes y las grandes ceremonias, le pidió a Ana que se casara con él en un pequeño jardín secreto de la mansión, el único lugar donde Elena aún cuidaba algunas de sus flores favoritas. No hubo diamantes ostentosos, sino un anillo sencillo, símbolo de un amor puro y un compromiso basado en el respeto y la comprensión mutua. «Eres la luz que ha devuelto la esperanza a mi vida y a la de mi madre», le dijo Ricardo, su voz cargada de una emoción que Ana comprendió y correspondió con una sonrisa y un sí rotundo. 5 años después, la Fundación Elena se había convertido en un referente nacional en la lucha contra el abuso de ancianos. Operaba en varias ciudades, con programas educativos en escuelas y campañas de sensibilización que habían alcanzado a millones de personas. Había logrado impulsar nuevas leyes de protección, más estrictas y eficaces, y su línea de ayuda gratuita había salvado a miles de mayores del sufrimiento, proporcionándoles un refugio seguro y la esperanza de una vida digna, demostrando que un verdadero cambio era posible, un sueño hecho realidad. Ricardo y Ana, ahora felizmente casados y padres de una preciosa niña llamada Elena, en honor a la matriarca, visitaban con frecuencia el Ala Elena del hospital. Su hija, con sus ojos curiosos y su sonrisa inocente, crecía en un hogar donde el amor, la justicia y la compasión eran los pilares fundamentales. Los pasillos del Ala, antes sombríos, ahora resonaban con risas y conversaciones, llenos de vida y esperanza, un testimonio vivo del legado de una mujer que había sufrido, pero había encontrado la redención a través del amor de su hijo. En cada visita, Ricardo y Ana se encontraban con ancianos que eran tratados con la máxima dignidad y amor, recuperando su sonrisa, sus fuerzas, su fe en la humanidad. Era la materialización del mensaje moral que Ricardo había abrazado. La dignidad de nuestros mayores es el reflejo de nuestra humanidad. La mansión Alcázar, por fin,
había encontrado su verdadera riqueza, no en el oro y el mármol, sino en la paz, la justicia y el amor incondicional que ahora habitaban sus paredes. Un hogar transformado por el poder de la verdad y el perdón. La vida de Ricardo, de Elena y de todos los que habían sido tocados por esta historia era una prueba irrefutable de que, incluso en la oscuridad más profunda, el amor y la justicia pueden abrirse paso, transformando el dolor en un propósito mayor. El recuerdo de Sofía se desvanecía, eclipsado por el brillo del ala Elena y la luz de la fundación, un legado imperecedero de un hijo que, al fin, había aprendido a ver más allá de las apariencias, protegiendo lo verdaderamente valioso.